Bienvenidos al Sefirot Podcast, un espacio de integración, sanación, liberación. Este espacio es posible gracias a ti. Con cada compra de jabón o baño normal Sefirot contribuyes a que estas herramientas de sanación seas posible. Gracias, es un honor estar a tu servicio. Bienvenido a este espacio de conciencia. Cuando hablamos de la enfermedad, hablamos también de desequilibrios, de frustraciones, de desesperanza, no solo en el sentido estricto de qué es lo que estamos buscando con la enfermedad o cómo sanar una enfermedad. Y el porqué de esta enfermedad o qué tiene que enseñarme o por qué de repente mi cuerpo físico se dejó invadir por desequilibrios, microbios, virus y hasta células malignas puede ser una intriga. Puede ser también un momento de frustración, de miedo, de ansiedad y de pánico. Pero para ello, para entender qué viene a decirnos la enfermedad, debemos que comprender qué lenguaje nos trae. Y la propuesta que nos hace León Renal en su libro El cáncer domesticado es muy valiosa, pues explica que hace miles de años el ser humano aprendió a comunicarse con sus pares, elaboró progresivamente un lenguaje y una escritura para todas sus necesidades. Hoy en día nos encontramos en plena era de la comunicación. El ser humano se comunica hoy por cable, por radio, por satélite, con máquinas, bueno, hasta mandamos mensajes al espacio. ¿Qué tal un WhatsApp en tu celular o un pedido Sefirot vía inbox? Ocupado en el intento de comunicarse hacia el exterior, cada vez es más lejano e infinitamente retador el comunicarnos hacia nosotros mismos, ni qué ni hablar con nuestros pares, cuando la tecnología ha invadido o ha ocupado esos espacios. Pero lo más importante de todos es la desvinculación con nosotros mismos. Y es que, al final de cuentas, si no nos conectamos con nosotros mismos, difícilmente podremos entender qué mensaje nos trae la enfermedad. Y si bien el ser humano ha elaborado un lenguaje hecho de palabras y de frases para comunicarse, también tiene lenguajes simbólicos. ¿Qué me dirá usted, por ejemplo, de los sueños, de las pesadillas y de las intuiciones? ¿Qué pasará entonces con los dolores físicos, los síntomas, las patologías y las situaciones? Al final, ciertos estados afectivos, ciertos conflictos no del todo expresados con palabras y emociones se dicen a través del cuerpo. Lo grita e incluso lo aúlla hasta el punto de poner en riesgo la vida del sujeto en cuestión. Y es que la manifestación física de un problema de conciencia sucede siempre que una situación conflictual se vive desde el aislamiento y no se expresa de manera verbal. Es más, ni siquiera se exterioriza con actos. Según las experiencias, la historia, el individuo puede generar y pronunciar palabras que no puede decir marcándolas en su propio cuerpo, de la misma forma que lo hacen las emociones que no se saben expresar. La conciencia perturbada proyecta su mensaje, ese grito de alarma por todo el cuerpo, ese grito que puede ser leído por el bioterapeuta, por el auriculoterapeuta, por el acupunturista o por el osteópata, pero que al final lo más importante es que el mensaje sea escuchado por la persona a la que le dirigen el mensaje, porque al final el terapeuta solo acompaña la toma de conciencia. El punto primordial es que de este modo nacen las enfermedades psicosomáticas, como por ejemplo la úlcera de estómago, cuando no se digieren las contrariedades, o el asma, cuando el entorno ahoga. Es un estado en el que el problema se ha instalado sobre un órgano, un músculo, una función o cualquier articulación. ¿Y realmente es cualquiera? ¿Realmente la biología avienta todo al azar? ¿Realmente cualquier órgano es el que va a salir perturbado ante cualquier conflicto? ¿Es al azar? ¿O realmente los conflictos provocados generalmente por acontecimientos del día al día, como son conyugales, familiares, sociales, profesionales, entre otros, no se materializan al azar en nuestro organismo, sino que lo hacen de acuerdo a una ley natural y precisa, introduciendo una relación causa-efecto entre el conflicto interior y una zona concreta del cerebro con un lugar exacto en nuestro cuerpo. Y es que al final, el lenguaje del cuerpo es una denuncia inconsciente. Y vamos a abordar algunos ejemplos que el doctor León Renal
ha tenido plenamente identificados. Por ejemplo, el de una mujer donde percibe que su marido no la deja ni respirar y desarrolla un neumotórax. ¿O qué le parece a un caballero con una gran carga de trabajo, con una lumbalgia crónica? Cuando veo la lenta administración y me pongo los nervios y me vienen ganas de reventar algunas puertas para sacudir a ciertos funcionarios y aparece ese reumatismo doloroso, principalmente en un hombro derecho, ya que ese hombro es el que se usa para reventar una puerta. A veces, el mismo comportamiento de un marido irrita cuando sale el eczema en el dedo anular. Y se me hace también que los nudos en el estómago pueden suceder cuando pensamos que nuestro hijo o nuestra hija no para de meterse en situaciones que consideramos peligrosas. Y ahí la úlcera de estómago aparece. ¿O qué le parece una otitis repetitiva, donde estamos cansados de los consejos que nos dan, como que si no supiéramos qué hacer y no queremos escuchar? ¿O qué tal las situaciones con los padres? Esas situaciones que no las podemos contar. El no puedo y tengo que aguantarme porque no lo entenderán. Y el estreñimiento crónico aparece. ¿O qué tal en los dientes cuando se aprietan para resolver esa situación que traemos rumiando? ¿O en el trabajo? ¿Alguna vez ha tenido usted sinusitis? ¿Harto porque no quiero oler a ciertos compañeros del trabajo? En todos los casos se puede detonar un tipo de inmunodepresión de orden psicológico que no es ajena a ese servicio, a esa situación. El lenguaje simbólico del cuerpo tan solo se manifiesta si el aviso de lo psíquico no ha sido visto, escuchado, entendido o corregido. Y es que yo le invito a que lo piense. Imagine ahora que llama a su hijo o a su hija para que venga a hacer algo y no lo escucha. Seamos realistas, lo que sucede después es volverlo a llamar de una forma más fuerte. Si el hijo o hija no escucha, entonces subiremos todavía más el tono. Y si sigue sin escuchar, quizás entonces nos vamos a mover y seguiremos llamándolo. ¿Y qué tal si en una de esas hasta lo zarandeamos? Y no estamos promoviendo la violencia, pero sí queremos ejemplificar que la naturaleza utiliza un proceso parecido para hacerse escuchar. Zarandea al ser que está siendo perturbado por sus ocupaciones, por la psique, por la alimentación, por el ejercicio, por el sueño inadecuado, el fin, hasta que entienda y corrija esa actitud o costumbres. Al final, en una indigestión, si descubres que la causa se vincula con exceso de alimento, no le echarás la culpa al estómago. Si tienes indigestión es porque el cuerpo tiene leyes naturales, sistemas de alarma y por lo tanto de comunicación, que te avisan de que está en curso un desequilibrio que puede poner a tu cuerpo en riesgo. Algunas de estas leyes son fundamentales y otras secundarias. Así pues, existen leyes que gobiernan la salud, tal y como existen leyes que gobiernan la enfermedad. Todo aquello que no podemos aceptar, todo lo que no sepamos expresar mediante palabras, emociones y actos, el cuerpo nos lo dirá, lo gritará o lo aullará hasta la muerte por medios de desequilibrios. Al final, todas estas técnicas de mindfulness, de yoga, de acupuntura y todo aquello que me conecte conmigo será los mejores aliados para escuchar y poder entender estos desequilibrios. Más será la toma de conciencia y los actos lo que harán la gran diferencia. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros somos Sefirot y te esperamos en nuestro siguiente episodio.